Excelente, creo que ya estamos conectados hoy. Muy buenas noches, camaradas. Un gusto saludarles nuevamente para continuar con nuestra historia huelguera. Vamos a seguir con la lectura del libro Historia de la Huelga de Dolores de José el Sordo Barnoya. Podríamos hacer una recapitulación, si gustan, de los últimos días en los que hemos platicado acerca de este libro, leyendo pues su orden cronológico, sus antecedentes huelgueros, tratando de el contexto histórico en el que suceden los hechos que nos relata José Barnoya y tratando de dar una explicación lógica que nos lleve al presente, ¿verdad? En la lectura del día de ayer abordamos las tarjetas. Ese fue un episodio especial. Ahí por ahí me trabé un poco con algunos conceptos, algunos términos, pero en realidad creo que salió bien la actividad al final. Vimos interesantes tarjetas que nos llevaron a reflexionar sobre varios temas, sobre las posturas e ideología. De hecho, eso nos llevó a reflexionar sobre la evolución ideológica de la huelga de Dolores, ¿verdad? ¿Qué tipo de ideología estaba impresa en esas tarjetas? ¿Qué tipo de ideología en cada época de la huelga de Dolores? Porque sí había un contexto político de ciertas condiciones materiales que pues tenían, según esa ideología dominante, estaba entonces la ideología contestataria y distinta de los estudiantes de la universidad, ¿verdad? Y antier me recuerdo que abordamos el nacimiento de la Chabela, de la Chalana también, y del desfile bufo, las veladas estudiantiles y el rey feato. Eso fue en el episodio 2 que hablamos de cuándo nace la Chabela, cuándo nace la Chalana, cuando se da el primer desfile bufo que sale a las calles, ¿verdad? Eso ya lo abordamos en el video anterior. Si gustan, ahí los van a poder encontrar en mi Facebook, están colocados. Pienso también quizás abrir un canalcito de YouTube con estos videitos, ¿verdad? Y pues si hay alguien que quiere compartir y apoyar, bienvenido sea, ¿verdad? Alguien que le guste, pues compartir este tipo de contenido, yo la verdad muy agradecido. Y si no lo quieren compartir, pues por lo menos quédense con el mensaje, pues porque al final ese es el objetivo, que podamos acá aprender un poco de los orígenes de esta que ahora está convertido en una tradición, pero no es una tradición, sino que es un movimiento, es un ser vivo que se llama la huelga de Dolores, ¿verdad? Un ser vivo que en este momento es un zombie. Y en el primer episodio recuerdo que hablamos un poquito de los orígenes ahí sí de la huelga, ¿verdad? Que nace en 1898, que bajo la dictadura de Cabrera, y no sé si va a ser necesario que haga este recorrido todos los días. Lo que puedo hacer es invitarles mejor a que vayan al videito que ya está colgado en mi Facebook y puedan pues conocer un poquito de estos temas, ¿verdad? Del origen de la huelga, ¿verdad? También vuelvo a comentar y a ofrecer acá si hay alguien que esté interesado en que le comparta el documento que estamos leyendo, que estamos abordando, pues con todo gusto me escriben al inbox y yo les comparto el documento. Y el día de hoy pues vamos a continuar con la lectura del texto, ¿verdad? Ayer, como les dije, fue un episodio especial porque fue el de las tarjetas, me encantó a mí mucho, la verdad me gustó bastante. Si hay alguien que lo quiere ver y guste aportar, o sea, a mí me gustaría tal vez, yo sé que puedo llegar a corregirme en perdón, a equivocarme en varias cosas ahí, entonces me gustaría que me corrigieran, ya sean datos, en contexto, en interpretación. A mí me gustaría poder tener ese tipo de intercambio, ¿verdad? Para poder enriquecer nuestro conocimiento todos. Entonces nos habíamos quedado la última lectura, que fue el día de antier, en una invitación que hacían los estudiantes huelgueros respecto a conferirle examen público en licenciado por madurez en rey feato y viceversa, ¿verdad? Eso fue en 1977 que declararon a nuestro estimado rey vitalicio Lencho Patas Planas. Y otro que creo que también es rey feo vitalicio es este Maquiavelo, no, o Chichicaste. Uno de ellos tendrá que ser, pero yo creo que solo hay dos vitalicios. No sé, corríjame, por favor.
Alguien que me pueda mencionar qué reyes vitalicios hay en la USAC. Alguien que desee participar, ahí que nos dejen comentarios. Porque yo sabía que solo eran dos. Y era Lencho Patas Planas y Chichicaste, creo yo. Bueno, ahí nos habíamos quedado. Y luego empezábamos con el siguiente párrafo. Siempre creo que vamos a abordar así por párrafos. O sea, nos vamos a quedar en un párrafo y al día siguiente continuar con otro. No con el primer día que me queda a medias. Bueno, continúa la lectura del texto Historia de la huelga de Dolores de José Barnoya. Ay Dios, perdón. Ahí está. Un hecho curioso sucedió en 1945. En la página 6 del Nonos Tientes salió un resumen de toxicología. Mora. Nombre científico. Rectoris morus niger. Ay, no. Planta cuyo origen se pierde en la más remota antigüedad. En tiempo de los griegos se usó para dormir presidentes, los cuales, a su influjo, caían como pateados por una mula. Arbusto que crece, protegiéndose a la sombra de los rosales y plantas gigantescas. Puede alcanzar hasta los 50 centímetros de altura. En algunos países le llaman vuélvete loco. Ay, no, está buenísima. Ahorita vamos a comentar un poquito al respecto de esto. Solo terminemos la siguiente parte de la publicación. Rosal. Nombre científico, Rosades jodaes. Llegado a su completo desarrollo, alcanza 3 metros de altura por 1.50 metros de circunferencia. Se recomienda su uso a las esposas o madres que tengan maridos o hijos descarriados, a la dosis de 1 centésimo miligramo cada 6 años. De lo contrario, los resultados serán funestos porque la planta es hipertóxica. Este artículo provocó la cólera del en ese entonces rector universitario, amenazando con renunciar si los estudiantes no rectificaban. Uno de los miembros del comité, se cree que fue Chusguerra, zanjó la dificultad prometiéndole al rector que el estudiantado publicaría con gusto una aclaración en el mismo periódico, en el mismo lugar y en la misma fecha, o sea, el Viernes de Dolores del año siguiente. Sí, mira, está bueno, te maleaste, pero hasta el otro año rectificamos, brother. Eso le dijeron al rector. Bueno, qué nos dice este pedazo, este párrafo, verdad? Y pues primero que nada, vemos el hecho interesante que ya había crítica interna, ¿verdad? Hacia la misma universidad desde la huelga de Dolores. Por ejemplo, a pesar de que el doctor Carlos Federico Mora era un rector de la revolución, ya se le criticaba por ser pasivo ante el gobierno y pactar con él mismo. Bueno, y porque ahí al final, miren ustedes, yo me puse a investigar un poquito y según esta crítica nace porque a él se le acusaba de ser sumiso por negociar el presupuesto con el gobierno y no denunciar o poner un alto por ataques que los estudiantes consideraban se estaban dando hacia la autonomía. Y la verdad es que lo que saca la risa es esa frase de vuélvete loco, ¿eh? Porque el rector se volvía así, era una planta o sea, hacía alusión a que era una planta alucinógena, ¿verdad? Y que se volvía loco el rector entre su lealtad entre su lealtad a la USAC y el gobierno, o sea, es que andaba loqueando el pobre rector, ¿va? Y también en ese mismo párrafo nos describen a Jorge Rosal, que era un dirigente estudiantil radical de esa época, como una planta hipertóxica por sus discursos, ¿verdad? Porque me imagino, porque eran discursos que incomodaban, que quemaban al poder y que según acá, por ejemplo, nos dice, ¿va? Ustedes, se recomienda su uso a las esposas o madres que tengan maridos o hijos descarriados a la dosis de 1 centésimo de miligramo por cada 6 años. Yo me imagino que hacían
como que una analogía, ¿verdad? De que este estudiante con ese discurso revolucionario, consciente, que lograba quemar e incomodar al poder, eh, él era como que la cura para estas madres de esas élites revolucionarias que ya se dejaban ver, ¿verdad? Para que si se les querían salir del guacal, ahí iba Mario Rosal a incomodarles, perdón, Jorge Rosal, a incomodarles con la palabra, con la crítica. Y pues también era como quien dice, eh, criticar a las élites, como les digo, de la revolución, porque las élites, según lo que yo pude estar investigando, lo que pude investigar, perdón, encontré que estas élites de la revolución amenazaban a sus hijos rebeldes, a los que no se querían arreglar, con mandarlos al ejército si no se componían. Entonces era utilizar el aparato político para corregir a sus nenes, ¿va? A sus... Ahí sí que cuestión de élites, ¿va? Muchas entonces eran, ahí hay una crítica desde que el discurso de un estudiante revolucionario puede servir de medicina para arreglar a todos esos descarriados nenes, ¿va? De hecho, este estudiante era muy cabrón. Pude encontrar ahí que cuando renació la huelga, acá vamos a ver que la huelga nace en el 40, muere en el 47 y renace en el 48, y lo vamos a ver en un rato. Pero cuando renace la huelga en 1948, él critica a Arévalo por pactar con los militares y con políticos ubiquistas para consolidar su poder. Entonces hay un fragmento de su discurso que dice, nos llaman hipertóxicos por decir que Arévalo pacta con los muertos de Orellana. Orellana es también otro de los, eh, fue otro de los gobernantes de corte militar que estuvieron durante la época de 1920 a 1931 y 44, que fue el de 31 a 44 ubico, ¿verdad? Pero, o sea, se le consideraba los muertos de Orellana a todos esos sobrevivientes de la dictadura ubiquista en el gobierno revolucionario. Pues sí, decía, creo él, somos el veneno que mata a las dictaduras, la cicutina que pudre los pactos cobardes. Si la revolución se vuelve mausoleo, nosotros somos los gusanos que la devoran para renacer. Entonces aquí podríamos ver en este texto que estaban comparando la pasividad del rector con el fuego revolucionario de uno de los estudiantes y dirigentes más radicales de esa época, ¿verdad? Por otro lado, también es chistoso ver cómo el rector se siente aludido y enojado, ¿ah? Porque lo llamaron prácticamente títere dormilón, o sea, cuando le dicen planta cuyo origen se pierde en la más remota antigüedad, en tiempo de los griegos se usó para dormir presidentes, o sea, era un político así como que la llevaba, lo criticaban por eso, por llevarla en paz y no radicalizar a la universidad en el tiempo de la revolución, ¿verdad? Y lo más chistoso es la respuesta de los estudiantes, ¿verdad? Que le dicen que, bueno, mira, sí está bien, lo vamos a arreglar en la próxima edición de Los Nacientes el otro año, así como quien dice, sí, hombre, de todas formas te vamos a seguir dando palo, ¿va? Y pues al final el objetivo de los huelguistas con este tipo de crítica era presionar al rector a que actuara de una manera más contundente en defensa de la autonomía universitaria, ¿va? Que no se sometiera a ese poder gubernamental. Luego viene la crítica, bueno, si nos vamos al tema de la crítica interna de la huelga, pues este párrafo es una buena reflexión, ¿va? Pues aún antes de la época de la revolución se hacía crítica a los rectores de la huelga, a los rectores de la universidad en la huelga, porque aquí están criticando al rector Federico Mora, al doctor cirujano, porque también antes de la revolución también hubo un rector que se llamaba Federico Mora de 1927 a 1929. Fue el rectorado de este rector que también se llamaba Federico Mora,
pero él era abogado y notario y además era de corte conservador. Cambio, Federico Mora, el doctor médico y cirujano, ya el rector de la Revolución, eh, pues es un rector con un corte distinto, un corte más moderado de izquierda, ¿verdad? Que lo que él hacía era más que todo llevar la fiesta en paz, tratar de llevar la fiesta en paz con los estudiantes y tratar de llevar la fiesta en paz con el gobierno, y eso era lo que le criticaban los estudiantes, ¿verdad? Y igual, pues en el rectorado de antes de él, o sea, como les comentaba, el otro Federico Mora, eh, que era en ese momento, esa es otra cuestión, ¿va? Hay que tener claro etapas de la universidad también para comprender la crítica de los estudiantes, tanto interna como externa. Porque, por ejemplo, la universidad empieza a ser autónoma en 1945, por favor alguien si me puede corregir el dato ahí. El 1 de diciembre de 1945 se decreta la autonomía universitaria. Y antes de eso, la universidad no era autónoma. ¿Eso qué quiere decir? La universidad no se regía por sí misma. La universidad era regida por los gobiernos de turno. Es decir, en la etapa antes de la revolución de 1920, o antes, ¿verdad? De 1907, ¿verdad? 1907 a 1944 los gobiernos fueron de corte militar 100%, solo con excepción de Carlos Herrera, pero que fue derrocado también, ¿verdad? Y todos estos gobiernos eran los que ponían a los rectores, ¿verdad? De hecho, en el tiempo de esta Cabrera hasta se le cambió de nombre a la universidad, se le pasó a llamar Universidad Rafael Estrada Cabrera. Entonces, como les digo, ¿va? Ya antes de que la universidad fuera autónoma, también ya se les criticaba a los rectores, porque a este rector que les menciono, Federico Mora, que era uno de los rectores impuestos por Lázaro Chacón, de hecho, vamos a ver, a este rector lo acusaban de, según lo que pude investigar, lo acusaban de censurar el no nos tientes y vetar el desfile. Y hasta hay varias cosas, pues entre ellas que mandó a cerrar temporalmente las facultades de Derecho y Medicina, porque habían publicado una tarjeta de él borracho, ¿verdad? Y eh, pues a raíz de eso, a causa de ese hecho, él manda a cerrar las facultades y también manda a expulsar temporalmente, ¿va? Y manda a expulsar a dos estudiantes. Y veamos de hecho ayer veíamos en las tarjetitas, hay una tarjeta que hace alusión a este rector, que es la de 1928, vamos a buscarla. Es una de las primeras, cabal, aquí está, miren, esta que está acá en grande. Esta, acá dice de tarjeta 1928, quiero ver esto, ¿cómo lo puedo ocultar? Ocultar, dice. Tarjeta 1928 ocasionó el incidente con el entonces rector de la universidad. Veamos lo que dice la tarjeta. Aunque asno, bien discurro que la universidad de Nayo no debe llamarme burro si me armo como caballo. Entonces, lo que podemos ver en esta tarjeta, critican al rector de ser un asno, ¿verdad? Y regularmente la crítica huelguista, la analogía huelguista de los asnos son los militares. Entonces lo criticaban de ser un asno, ¿por qué? Porque él era un rector impuesto por eh, dictaduras militares, en este caso Lázaro Chacón. Hice bien discurro que la Universidad de Nayo, o sea, hacen una ironía al pensamiento militar que tiene este rector y que él considera lógico, pero que en realidad es opresor, ¿verdad? Porque como le digo, a él lo acusaban no lo acusaban, o sea, realmente imagínense, mandó a expulsar a dos estudiantes, mandó a cerrar temporalmente las facultades de Derecho y Medicina y pues, o sea, reprimía la expresión huelguista dentro de la misma universidad. Bien discurro que la Universidad de Nayo. La Universidad de Nayo, ellos hacen alusión, ahí ya lo contraponen contra una figura rebelde que es Bernardo Lemus. Bernardo Lemus es un estudiante que fue asesinado por la dictadura ubiquista en una protesta contra el pasaje. Ahí lo pueden buscar en un libro que se llama
Creo que ese libro se llama, es de Mario David Vela y se llama La huelga que derrotó a un rector, creo que se llama. Eso lo voy a buscar y se lo voy a poner en comentarios. El nombre y que dónde lo pueden encontrar. Dice, no deben llamarme burro si me armo como caballo. O sea, no, que no le dijeran soldado raso. O sea, haciendo ya como que el burro es siempre jerárquicamente menor que el caballo, por así decirlo. ¿Va? Entonces, pero él se creía caballo porque como estaba, creía que por tener, se creía, ¿cómo les digo yo? Superior, ¿verdad? O sea, se creía un caballo por tener ese respaldo del ejército. Y por eso si ustedes miran la figura, es un burro armado, ¿verdad? Es un burro como que uniformado con armas, ¿verdad? Y él tenía ese respaldo del ejército y por eso se creía un caballo. Se creía superior por eso. Pero en realidad los estudiantes lo exponen, ¿verdad? En esta caricatura como un burro porque al final sigue siendo títere del poder, o sea, un burro. Y bueno, de hecho este rector termina renunciando en 1929 por protestas estudiantiles que empezaron a manifestarse con más fuerza luego de estos incidentes donde él empezó a reprimir a los estudiantes, ¿verdad? A expulsarlos, a cerrar las facultades. Al final hubo protestas masivas en la universidad y él termina renunciando, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo la crítica a los rectores se daba desde entonces. Critican a este rector desde antes de ser autónoma la universidad. A ese tal Federico Mora, Mora critican al nuevo Federico Mora, o sea, al rector de la Revolución, el primer rector después de la Revolución de 1944 y el decreto de la autonomía universitaria. Y luego, pues, la crítica siempre se ha dado a los rectores, así como con Federico Mora, ¿verdad? Mucha, y con los dos Federico Moras que les mencioné. También varios rectores han sido criticados, por ejemplo, durante la época de la guerra interna, que hay varios rectores que destacaron por entrevistas, va mucha, entre ellos Rafael Cuevas del Cid, eh, podemos mencionar también Eduardo Meyer, Jafet Cabrera, ¿va? Son de esos rectores de la época de la guerra interna que han sido criticados por ser aliados del Estado con aliados del Estado, ¿verdad? Prácticamente, por ejemplo, ¿va? Eh, criticaban bastante al rector Rafael Cuevas del Cid por un anallamiento que tuvo la universidad el 25 de junio de 1966 por parte del ejército, ¿verdad? Ya ahí ya estábamos empezando en el conflicto. Ya estamos hablando de años en los que el conflicto ya estaba un poquito más adentro en sus etapas iniciales, porque el conflicto empieza en el 62. Sí, en 1962 empieza la guerra interna. Entonces ahí ya llevaba 4 años de desarrollo de la guerra interna. ¿Y qué es lo que hace este rector Rafael Cuevas del Cid? Pues le abre las puertas de la Universidad al Ejército para porque los estudiantes estaban protestando contra el servicio militar obligatorio que se había impuesto. Y de hecho masacraron a 8 estudiantes en la universidad. Y según lo que se informa en esos momentos es que eh, hay un documento de Avanzo que se llama la huelga bajo fuego. Y lo que se informa ahí es que este rector Rafael Cuevas firmaba convenios con el Ministerio de Defensa que facilitaron la represión hacia esos estudiantes. Un momento, compañeros. Ah, va. Ay, y será que me da tiempo de depositarle hoy a él. Ya son las 9. Va, pero ahorita solo termino aquí. Ujú. Va, mi amor. Vení. ¿Quieres uno de estos? ¿Te gustan? Va. Ah, de verdad es que yo lo tenía de qué tiempo si no se lo había podido bajar.
¿Nos vamos? Ponételo porque vas para arriba. Sí, y ahorita está haciendo frío. Y si no te vas a enfermar, ¿quieres ir al doctor? Va. Te van a poner inyección si no te pones el suéter. Ah, no me da miedo, una mentirosa. Bueno, continuando, también tenemos, por ejemplo, en 1980, vamos a ver, este allanamiento creo que fue eh, el 20 de agosto de 1980. Y es un allanamiento militar directo. Pero no hubo un allanamiento del 20 de agosto. Pues no hubo un allanamiento militar directo en la cuestión. Pero hubo secuestro de dirigentes estudiantiles como Robin García, por ejemplo, en 1980. Eh, también la crítica huelguera era que le llamaban a este doctor Eduardo Meyer, a este rector Eduardo Meyer, rector fantasma, por su pasividad ante los crímenes. La verdad que uno entreguista, ¿verdad? El que habíamos hablado, doctor Rafael Cuevas del Cid, rector del 66 al 70, que le abre la puerta a los militares a raíz de las protestas que los estudiantes realizaban por el servicio militar obligatorio. Entreguista por completo. Eduardo Meyer, un entreguista solapado, ¿verdad? Y lo criticaban también, como les decían rector fantasma, porque sí, por su pasividad ante los crímenes, no se pronunciaba, no había una posición. De hecho, creo que nunca hubo una posición, puede que sí, haya habido tal vez ya en los últimos años de la guerra interna, porque he leído por ahí que sí hubo rectores que tuvieron posiciones, bueno, más bien decanos, que tuvieron posiciones ideológicas fuertes contra el ejército y contra la oligarquía en los años de la guerra interna, ¿verdad? Y ¿qué más les puedo comentar al respecto de la crítica huelguera hacia estos rectores? Según lo que pude investigar, había un mural que se llamaba Tinta de Sangre, que fue pintado en 1967 en Medicina, que criticaba a Rafael Cuevas del Cid, y por eso a él también le llamaban el notario de la muerte. Dice, la imagen eran unas cuevas, no he logrado conseguir la imagen, pero sí eran unas cuevas firmando un documento con sangre en un lugar en lugar de tinta. O sea, el rector firmando este acuerdo con el Ministerio de Defensa para que allanaran a la universidad. También está el otro rector que fue bastante criticado durante las épocas de la guerra interna, que sería el rector Gustavo Mendizábal. De este yo no sabía mucho, la verdad. Y le decían el muerto que hablaba. Él fue rector del 82 al 86. Ahí estás todavía, Sofía. Espérenme, solo voy a cerrar la puerta. Entonces este señor que fue rector del 86, del 82 al 86, Gustavo Mendizábal, le decían como el muerto que hablaba. Y también porque, porque era básicamente alguien que era muerto, ¿verdad? Que guardaba en silencio todas las masacres que se empezaban a recrudecer contra los jóvenes. De hecho, los años 80 es o sea, esa etapa del 81, yo estaba viendo una gráfica de los asesinatos contra estudiantes universitarios y en los 80, ¡pum!, la gráfica se dispara de 100, de 50, de 75 a 300, 400, ¿verdad? En los años 80. Quizás el periodo más triste para la universidad,
para los estudiantes que soñaron con un país diferente. Yo creo que ese es el periodo. Miren, a ver, ya me salí un poquito del tema de lo de la huelga acá, pero, o sea, bueno, no, porque al final todo viene conectado desde acá, ¿verdad? Estamos hablando de cómo aquí ellos empezaban a criticar a los rectores desde ya, ¿verdad? Empezaban con la crítica a los rectores y, pues nosotros estamos hablando justamente a partir de esto, de que, de que también en las diferentes épocas se criticaba a los rectores por diferentes motivos, ¿verdad? Hasta la época actual en la que sabemos que no hay una crítica hacia el rector, vamos, ¿ya? Yo estaba viendo un pasaje, hola gatito, un video de la huelga de Dolores de este año y no hay ninguna pancarta que hable en contra de Mazariegos. Ninguna. Los únicos que yo vi que tenían como que había una comparsa ahí que no se escuchaba muy bien, pero fue lo único que yo vi como crítica contra Mazariegos, contra la imposición del usurpador Mazariegos, ¿verdad? Porque si es un usurpador, ese no es el rector, o sea, todos sabemos bien que es un usurpador, ¿verdad? Y Cabal en la canción decía que él solito se eligió, y que al pelo él solito, no me acuerdo muy bien cómo decía la canción, de repente al terminar esta lectura, los episodios de estas lecturas huelgueras, nos ponemos a ver ese video para ver cómo, para comparar contra lo que hemos venido leyendo y contra lo que vamos a seguir comentando. Como pues un poquito de la huelga actual contra estos relatos de estas épocas de antaño de la huelga. Pero lo que les decía, no hay una crítica al rector. Desde hace ya... Uf, y eso ha ido en disminución. Es decir, quizás, por ejemplo, cuando yo entré, había crítica hacia el rector. Bastante. Y cuando yo entré, el rector era Estuardo Galvez, que, a ver, él fue, si no estoy mal, del 2004 al 2008, 2008, 2012, 2016, 20. ¿Sí pues? Porque, o sea, los rectores con los que yo, desde que estoy en la universidad, fue Estuardo Galvez. 2 veces, creo yo, él se religió. 2004, 2008 y 2008, 2012. Después del 2012 al 2016, es cierto, está Carlos Alvarado. Y el 2016 al 20, Murphy Pais, que al final es otro que se lo llevaron preso. Creo que si no estoy mal, siendo rector. Porque sí, estos son criminales, muchas, una cúpula de criminales que han tenido a la universidad cooptada desde tiempos, desde ayer hablamos, el movimiento estudiantil empezó a diezmarse en el 89 con el asesinato de 10 cabezas líderes estudiantiles. Y pues claro, la rectoría siempre la han mantenido ahí, quizá no cooptada al 100%, pero sí siempre han habido rectores que se pliegan a los poderes dominantes de la sociedad y que ha tocado también a los estudiantes denunciar y criticar y luchar contra esa represión interna que hay desde la universidad, como ya lo veíamos acá. Este rector Cuevas de Cid, que le abrió las puertas al ejército, este Gustavo Mendizábal, que nunca habló o nunca se pronunció al respecto sobre las masacres en el país con más de 200,000 muertos durante el 82 al 83, que los estudiantes empezaron a criticar bastante, ¿verdad? A partir de esas protestas desaparecieron a 27 estudiantes de medicina de derecho en el año del 82 al 83. Y el silencio del rector completo, total, ¿verdad? Hubo también un, un allanamiento, yo no recuerdo, déjeme ver si me recuerdo bien, que hubo una ocupación militar también en la USAC en 1989, cuando fue antes, de hecho eso fue antes, el 4 de septiembre del 89. Eso fue entre los periodos en los que secuestraron y asesinaron a esa dirigencia estudiantil de la Universidad de San Carlos, los mártires del 89, y el rector era Jafet Cabrera, ¿verdad? La excusa del ejército para meterse a la universidad era buscar armas y guerrilleros por un ataque que el EGP, del EGP hacia el ejército cerca de la universidad. Y claro, o sea, nunca, no hubo una oposición, no hubo un pronunciamiento, no, al contrario, hubo una política de puertas abiertas para
De hecho, se presume que muchos de estos rectores, Meyer, Cabrera, eh, Mendizábal, Cuevas del Cid, dieron listas de estudiantes al ejército, ¿verdad? Entonces la crítica siempre ha sido fuerte, siempre ha sido hacia los rectores, siempre ha sido cruda dentro de la universidad. No ha habido rector que se ha escapado de esa crítica hasta ahora, ¿verdad? Como les digo, en mis tiempos sí había críticas hacia Estuardo Galvez por ser entreguista hacia el CACIF, por intentar ya los primeros pasos de privatización universitaria. De hecho, en el tiempo de este señor es que se da lo de los 13 non gratos y se violenta la autonomía universitaria, lo que da origen a EPA, movimiento del que yo participé y en uno de los donde más desarrollé el liderazgo estudiantil. Lamentablemente, los dirigentes principales terminaron vendiendo el movimiento, ¿verdad? Porque así fue, la verdad. Y aquí el que me venga a decir que no es así son pajas, mucha. EPA terminó moviendo o sea, lo que fue el Chori y el Israel fueron los que terminaron vendiendo ese movimiento. Y para muestra, y hay varios de ellos trabajando en la universidad. o, sea, es algo que puedes ver con tus ojos, ¿va? No es algo que te pueden venir a decir, no es cierto. La gente que estuvo, varios de la gente que estuvieron ahí dirigiendo EPA, yo estuve por parte económicas, pero nosotros nunca nos vendimos. Jamás, al contrario, nosotros sacamos la única victoria tangible de ese movimiento que fue lo del plan de repitencia, ¿verdad? Que también esa es otra cuestión. Durante la época de Galvez se implementa el plan de repitencia, se implementa el examen de admisión. Entonces, Galvez trae una política de cerrarle las puertas al pueblo hacia la universidad. Lo de Lidia enseñada a todos, con Galvez empieza a cortar, ¿verdad? Y empieza también Galvez a generar porque no crean, o sea, el honorable de ese momento, nosotros criticábamos desde económicas al rector, pero el honorable no lo criticaba. ¿Por qué? Porque el honorable también estaba cooptado por la anterior transitoria. Y entonces no había una crítica desde ahí, desde quizás 2000, desde los años 2000, la crítica hacia los rectores viene en decadencia, hasta llegar al silencio como el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy tenemos a un usurpador, mafiariegos en el poder y los estudiantes de la huelga callados, sin criticar, sin poner en duda que le haya hecho un fraude, nada, 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 nada. Al contrario, son amigos y fueron los promotores del fraude, los promotores de ese infame fraude en el 2020 con el que fue electo Mazariegos. Disque electo, o sea, con que fue impuesto. Y podría decirse, al final, ellos fueron los que lo impusieron, va mucha. Realmente, y como les decía hace unos días, si ellos quisieran, hasta podrían ser rectores. Sí, sí. Si al final es de todo imponer a la fuerza, si ellos lo quisieran, lo podrían hacer. La verdad, ¿por qué? Porque no hay una acción tampoco una organización fuerte estudiantil que se movilice y no crean, o sea, al final la crítica estudiantil a eso se refiere. Eh, en, o sea, en las diferentes etapas de la huelga, la crítica a la huelga hacia los rectores era más fuerte antes y ahora es menos fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Lo que denota eso es de que antes los estudiantes eran, en cierta manera, autónomos e independientes en su crítica, ¿verdad? No, quiere decir que no sostenían alianzas con ningún poder. Cambio ahora quiere que no hay crítica, que hay nula o poca crítica hacia las autoridades. Eso lo único, y que además se toman fotos, chupan juntos, se patrocinan chivas juntos, etcétera. Hay varias cosas ahí, se defienden entre ellos, como les digo, estos huelguistas de ahora defendiendo ahora el fraude en la elección universitaria. Lo único que denota eso es que son cómplices en una red de crimen organizado que tiene cooptada la universidad. Y por eso la crítica de los huelgueros interna hacia las autoridades déspotas, ¿verdad? Decayó por completo. Y hasta el momento de llegar a ser ahora un silencio, una tumba. Bueno, no sé qué tan bien estuve al respecto de querer explicar un poco esto, pero también sería bueno escuchar a alguno de ustedes si desean comentar ahí en el panel dejar su comentario, su opinión, ¿verdad? Al respecto de lo que el día de hoy es la crítica huelguera hacia los rectores de turno, ¿verdad? ¿Creen que existe? ¿Creen que es la misma de antes, tal como lo acabamos de leer acá en este texto?
¿Creen que perdió fuerza? ¿Creen cuáles fueron los motivos por los cuales la crítica estudiantil hacia las autoridades de turno dentro de la universidad ha decaído? No sé. Ustedes, si gustan, comenten su opinión, comenten su experiencia, comenten su punto de vista. Están invitados totalmente. Si tienen alguna pregunta también la pueden dejar en los comentarios y la podemos ir resolviendo con el tiempo, ¿verdad? Yo puedo ir viendo las preguntas y ir a investigar y ver eh, pues, qué podemos aprender juntos. Bueno, creo que nos extendimos un poquito con la crítica y la sátira de los huelguistas hacia los rectores, hacia las autoridades internas de la universidad. Yo creo que valió bastante la pena. Y miren, mucha, de un parrafito, todo lo que salió para hablar. O sea, si se dan cuenta, hay un desarrollo histórico, ¿verdad? De la crítica que les comento hacia los rectores, ¿verdad? De la crítica interna hacia la misma Universidad de San Carlos. Vamos a continuar leyendo el texto y dice, del año 1945 datan también los boletines, que un mes previo a la celebración de esta circulan semanalmente, así como el pabellón huelguero, una bandera roja llevando como escudo un sopilote amarrado a un octavo ranchero. Reaparecieron al mismo tiempo los billetes de la huelga, o sea que en 1945 vuelven a aparecer también los bonos estudiantiles, ahí le decían billetes. Dice, con motivos políticos y que se usan como recibo para la recaudación de fondos. Hablando de este tema de los recibos, de verdad, de los recibos, ¿verdad? De los billetes o bonos estudiantiles, pues también el día de mañana les tengo una sorpresa, porque yo creería que ya que salió el tema de los bonos, lo más indicado tendría que ser hacer así como hicimos el día de ayer el episodio especial de las tarjetas, un episodio especial de los bonos, un episodio, perdón, especial de los bonos estudiantiles. Miren, estos eran los bonos de recaudación. Vamos a darle una leída así rápido, y ahí. Y ahí, miren, aquí hay muestras del no nos tientes, mucha. Esto va a ser bien bonito leerlo. Y lo vamos a dejar para de último. O sea, en el último episodio lo que vamos a hacer es leer los no nos tientes. Porque miren, aquí está el del 1 de abril de 1898. La portada, por supuesto. No están todos porque bueno, este es del 80, de 1898. Bien, miren. Aquí dice 1898. 1898. De 1900. Este es el de que está escrito a mimeógrafo. Este es, mírenlo, qué hermoso. 1907. Era el que tiraban, el que nos estaban contando en los primeros episodios, que tiraban así de manera clandestina debajo de las casas. Qué engasados de los estudiantes, muchachos. Siempre, no sé, da tristeza. Es que da tristeza ver que la huelga ya no es esto, ya no es nada eh, pícara, o sea, no demuestra esa picardía del estudiante, porque ya la crítica que hacen ya no representa un peligro para nadie, ¿verdad? Esa es la evidencia más grande de que la huelga es vacía, la huelga es un show, la huelga es una tradición, eh, o la huelga es una crítica y sátira que se perdió en la tradición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esas frases que dicen la huelga es cultura, tratando de eh, tratando de esconder, ¿verdad? La falta de crítica verdadera, de incomodidad hacia el poder y hacia los poderes, con eso de que la huelga es cultura, que la huelga es un acto, que la huelga, pero no solo es el acto, claro, la huelga es un acto, la huelga es una velada estudiantil, la huelga es una obra de teatro, la huelga es una persona, pues, tocando instrumentos, puede ser cualquier expresión, siempre y cuando incomode al poder. Y eso se va a notar cuando los poderes empiecen a tratar de callarla, empiecen a tratar de censurarla, lo cual no ha sucedido. Es que así es, mucha, el poder
cuando se siente amenazado, censura, busca la manera de que aquel mensaje que es contrario a su narrativa y que despierta la conciencia en la gente, pues no se difunda, ¿verdad? Y ahora totalmente contrario a lo que era antes el no nos tientes, el mensaje de la huelga, la crítica hacia los rectores, como hablábamos desde hoy. Vamos a dejar esto no nos tientes ya ahí. Regresemos al párrafo donde estaba. La crítica, como les decía, interna hacia los rectores de turno, que antes los rectores sí perseguían a los estudiantes también, o sea, imagínense, y también se sentían amenazados por los mismos estudiantes porque entonces, ¿por qué entregaban listas como este Eduardo Meyer, como este Afet Cabrera, como este Mendizábal, como este Cuevas del Cid, que entregaban listas de los estudiantes o le abrían la puerta a, la, a los aparatos represores del Estado para que minaran al movimiento estudiantil? Ah, ya me perdí. Perdón, bueno, aquí está. Pero entonces, un dato interesante, 1945, nacen los boletines, ¿verdad? Y reaparecen los bonos, que vamos a tener un episodio especial el día de mañana. Quisiera, bueno, o saben que vamos a hacer una dinámica para los que sí son, los que han estado viendo los videos, los que les ha interesado esta actividad. Yo quisiera saber qué día les parece mejor que hagamos la actividad eh, de los bonos estudiantiles, así como lo hicimos con las tarjetas, ¿verdad? Que empezamos a ver el bono estudiantil, tratábamos de interpretar el bono, perdón, la tarjeta, tratamos de interpretarla y tratamos de encuadrar la sátira impresa en el contexto histórico que vivían los estudiantes y la carga ideológica que llevaba el mensaje, ¿verdad? Muy bien, continuemos. A pesar de estar ocupando la primera magistratura un pedagogo curcubitáceo, las vicisitudes de la huelga no aminoraron. O sea, no, para nada la huelga, a pesar de que había un pedagogo de esos muy respetados, doctor en educación, Arévalo Bermejo, en el poder, la huelga no dejó de ver todas las falencias y todas las fallas que tenía el gobierno, ¿verdad? O sea, no hubo, la crítica no se achicopaló y no bajó de tono ni de nivel, ¿verdad? Sí, no se aminoró, no se hizo menor, ¿va? Ni los sinsabores de los huelgueros tampoco cesaron, dice. Gobernaba en aquel año 1947 el doctor Juan José Arévalo, papá del presidente actual. Cuando los estudiantes en su velada decidieron ridiculizar a los cadetes de la escuela politécnica. Voy a estrecharlo un poquito más porque yo creo que me está costando un poquito leerlo ahí mucha. Otra vez, va. Siempre lo mismo. Ahí está. Ahí sí. Nuevamente vamos a empezar el párrafo. A pesar de estar ocupando la primera magistratura, un pedagogo curcubitáceo, las vicisitudes de la huelga no aminoraron, o sea que también ni los sinsabores de los huelgueros cesaron. Quiere decir que siempre había cierta represión o cierta, cierto recelo contra esa crítica que tiraban los huelgueros, ¿va? Como ahora la mara de semillas se siente resentida si los criticas, ¿va? Son netcentes, rapidito te dicen que tampoco eso es no hay que criticarlos con el afán. Por eso la crítica no tiene que ser vacía, ¿va? Porque las críticas que miras en las redes sociales son mierdas, son ladrones, son ese que, pero no hay una razón o una base real para criticar lo que dicen, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que podríamos criticarle al gobierno actual? Su pasividad ante la cooptación de los poderes judicial, su pasividad ante las élites económicas, porque realmente no han realizado un cambio estructural que determine, que se materialice en un cambio que beneficie a las mayorías del país o que reduzca la desigualdad, que venga a reducir pobreza. Sí han hecho algunas acciones, ¿va? Pero por ejemplo eso que hicieron de llevarle un banano a los patojos allá al interior, mientras él se come acá, hasta hacen baby showers en casa presidencial, pues claro, entonces, que, o sea, ¿cómo se van a sentir ofendidos los de Semilla porque critiquen eso? Pues, o sea, no se tienen que sentir ofendidos, al contrario, tienen que igual era este el papá, si nos damos cuenta, o sea, al final se sentían ellos ofendidos porque según ellos estaban haciendo el mejor gobierno, etcétera, el gobierno de la revolución, pero siempre los estudiantes criticaban,
¿verdad? Siempre han tenido el ojo crítico para decir esto no está bien, esto no nos parece, esto no es correcto. Espera, mucho, voy a abrirle al gato. Ya voy vos. ¿Vas a salir? Vení para acá. ¿Qué estás persiguiendo? Perdón. Bueno, eh, como les decía, entonces no estaban, como quien dice, tampoco los estudiantes al 100% seguros, ¿va? Sin embargo, sí hacían la crítica pública, sí la hacían de frente, porque para ese momento todavía no nos mencionan las capuchas. Si se dan cuenta, dentro de todo lo que vamos leyendo, desde 1898 hasta 1947, todavía no nos mencionan las capuchas. Entonces la crítica era más frontal, hasta podría decirse un poco más personal, ¿va? Aunque para mí al final lo político es personal y lo personal es político. ¿Sabe? Entonces, eso, pues bueno, hacían la crítica porque miren dónde hacían la velada. Dice. Gobernaba en aquel año de 1947 el doctor Juan José Aravelo cuando los estudiantes de la velada decidieron ridiculizar a los cadetes de la escuela politécnica. El Teatro Lux, en donde se ha llevado a cabo la mayor parte de las veladas, estaba de bote en bote cuando los estudiantes de medicina llevaban a cabo el citado número. Con falditas cortas coloradas, guerreras grises y armados de escobetas, cantando armoniosamente. Los cadetes dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. En ese momento, dos militares, de cuyos nombres no quiero acordarme, se levantaron de sus asientos. Miren qué interesante eso. O sea que quiere decir que los militares eran parte del público. Hoy no podríamos... eso, mire muchacha, qué grueso, porque qué percepción y qué crítica había hacia los militares en esa época, contrastada con la que había en los 60s, en los 70s o 80s, por ejemplo, donde no podía imaginarse un estudiante universitario sentado en el público a un militar en una actividad huelguera, como en este caso, ¿verdad? O sea, habla también de como que no había, si bien es cierto que había recelo entre esa élite universitaria, entre esa... Bueno, mucha, gatos, dejen de pelear. Perdón, mucha. Tengo dos gatos. Vos, salí de ahí. Fuera, fuera, fuera. Si los dos aquí adentro, ¿cómo nos van a...? Vos también portate bien, hombre. También, va. Váyase. Joder, mucha. Perdón, muchas que tenía dos gatos aquí que se estaban agarrando. Bueno, pues estábamos mencionando esta cuestión de que es impresionante cómo ver lo que nos relatan acá al momento que nos dicen que hay un militar que se levanta de su asiento. O sea, había un militar dentro del público. Nos sugiere que había un militar dentro del público. Algo que no es concebible para los estudiantes de los 70s u 80s. Y bueno, yo creo que ahora, bueno, al menos en la época en la que yo estuve en la huelga, creo que siempre sí se ha tenido un discurso antimilitar, se tuvo un discurso antimilitarista. O sea, siempre se criticó todo el daño que el ejército hizo durante la guerra interna, ¿verdad? Ahora realmente pues no puedo opinar al respecto, sí, pero me imagino que no hay, al menos yo no vi tampoco, de verdad, eso tampoco lo vi dentro de la huelga este año, que hubiese un discurso que mencionara algo de los militares, ¿verdad? De hecho, se enfocó mucho el desfile de este año. ¿Qué temas fueron los que yo vi en ese video que les digo? Vi el tema de el imperialismo, creo que sí, un poco la carroza económica llevaba a Trump, un muro, y ahí lo vamos a ver otro día. La verdad, ¿para qué vamos a hablar de eso? Y le preguntan al chavo qué quieren decir con su carroza y no sabe ni decirlo. O sea, al final es lo que le digo, la crítica está vacía, simple y sencillamente son muñequitos que quieren aparentar un concepto, pero no profundizan
en los términos, no profundizan en las categorías, no profundizan en el análisis y por lo mismo no tienen una sátira que pueda imprimir de manera humorística el análisis político para que la gente lo entienda, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente son muñequitos bien bonitos para ir a lucir a la calle, ¿verdad? La huelga por moda le dicen ahora. Por eso imagínense, la rebajaron a tradición. Y bueno, creo que es un daño meterla dentro de ese contexto de tradición, dentro de ese concepto de tradición. Bueno, dice, los cadetes de cuando tiene, en ese momento militares de cuyos nombres no quiero acordarme, se levantaron de sus asientos, uno para lanzar una bomba lacrimógena al escenario y el otro para subir armado de tremebundo pistolón al lugar de los hechos. Todos los muchachos abandonaron el escenario menos uno, el chispudo y valiente Ricardo Chichicúa López Ursúa, quien increpó al militar, instándolo por el micrófono con palabras un poquito gruesas a que disparara. Eso quiere decir que le estaba maltratando, mira, o no sé, algo le estaba diciendo para que dijeran palabras un poquito gruesas a que disparara. O sea, le estaba diciendo al militar, dispara vos, hijo de tantas. ¿Ah? El militar mohino y corrido optó por retirarse y bajo una lluvia de sillas abandonó el teatro. Imagínense, o sea, los estudiantes se defendieron en ese momento. De más está decir que el citado militar, con el tiempo y durante la liberación de 1954, sufrió de neurosis de guerra. Como consecuencia de este incidente y después de pláticas con el presidente de la República y altos jefes militares, los estudiantes decidieron enterrar la huelga. O sea, bueno, aquí hace un paréntesis como hablando de lo que pasó con uno de los susodichos militares, que fue el que tiró la bomba lacrimógena al escenario y salió corriendo después abucheado y con y entre sillas que le estaban tirando los estudiantes, y después nos trasladan nuevamente a 1947, ¿va? Y nos dice que en 1947, a raíz de este incidente en la velada, los estudiantes decidieron enterrar la huelga. Ese viernes de Dolores depositaron en una botella y luego en un féretro ejemplares del Nonos Tientes. Y después de pasear el ataúd huelguero por la Sexta Avenida, lo enterraron en medio del luto y las lágrimas estudiantiles frente al anfiteatro de la huelga de medicina. O sea, sí hicieron el desfile, pero no fue un desfile alegórico de protesta ni nada, sino que fue un desfile nuevamente como nos mencionaban en un relato de los días anteriores, donde los estudiantes marchaban con el episodio de los guanacos, donde los estudiantes al final, después de ver a tanto de ellos presos y golpeados por la policía y todo, por eso después de haber aguantado la represión de ese día y que les robaron el nonos, que les destruyeron las carrozas, perdón, los estudiantes salieron atados de manos y con la boca callada. Eso fue en 1931. Y acá la protesta por esa intervención, podríamos decirle, militar en la velada estudiantil, que al final es como quien dice, imagínense, está bien, perfecto, el militar dentro del público, pero ¿qué le daba el derecho de venir y atacar de esa manera con una bomba lacrimógena a los estudiantes por sentirse incomodado por una crítica? ¿Ah? Que no es ni personal, sino que, bueno, al final los militares se lo toman personal, ¿va? Muchas veces también es otra onda. Entonces, los estudiantes entierran la huelga debido a ese incidente. Dice que después de pasear el ataúd huelguero por el anfiteatro de la Escuela de Medicina, o sea, en el Paraninfo, presenciaban la inhumación de sus ilusiones huelgueras, porque, o sea, imagínense, tal vez eran los primeros huelgueros y les causaba ilusión el poder participar, ¿verdad? Francisco Luna Ruiz, el Chumpe Guerra, Mario Alvarado, Rubio, Los Micos, Sandoval, Werner Ovalle, Gerardo Rodríguez, Julio Castillo, Tito Rosales, Beto Cepeda, Rodolfo Huer, Javier Duque, Eduardo Brengi, Calígula,
Rosales, Mario Villanueva, el Turco Sultán y la gran masa del conglomerado estudiantil. Llegamos a las 9:30. Creo que lo vamos a dejar ahí por el día de hoy. Perdón, sé que tuve unas interrupciones, pero me vinieron a hablar acá mi sobrinita y ella nunca le la dejo. Ella siempre es primero. Y estos animalitos que anduvieron aquí jugando, pero creo que hoy estuvo un poquito mejor fluida la plática. Creo que me trabé menos hoy en algunos conceptos. Creo que voy agarrando más confianza porque, miren, yo creo que más que todo cuando uno se traba al momento de hacer este tipo de actividades es porque pues yo me siento todavía un poquito nervioso de realizar esto, la verdad, porque el temor a confundirme, o el temor a dar un dato que no es, el temor a... ¿Y qué les puedo decir? Va? El temor a que no salga bien, por así decirlo, a la crítica, pero al final aquí lo estoy haciendo porque considero que es un ejercicio importante para mantener viva la memoria. Mal que bien, ahí lo vamos haciendo, o sea, o mal que bien para ir mejorando, lo vamos haciendo, ¿verdad? Yo creo que hoy la plática estuvo un poquito más hilvanada lógicamente, ¿verdad? Dice ahí Bielman Antonio José que si esto no es un tema generacional, por supuesto. O sea, el tema de la crítica hacia los rectores, me imagino que, porque dice que comentó hace 4 minutos, sí, correcto. Es un tema generacional. Pero, o sea, es un tema generacional. eh, Al final recordemos que no es que las generaciones sean así porque ellas quieran ser así. ¿Va? Las generaciones son o se comportan de determinada manera por las influencias materiales que determinan su forma de pensar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hoy en la universidad, ¿por qué hay un silencio total hacia la crítica interna? ¿Por qué los estudiantes tienen miedo de criticar al usurpador, por ejemplo, al poder que está dentro de la universidad y no como antes lo hacían los estudiantes huelgueros, ¿verdad? Como acabamos de leerlo hoy. ¿Por qué hay un miedo? ¿Por qué hay silencio? ¿Va? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué los estudiantes no tienen esa capacidad de crear sátira desde sus espacios estudiantiles para criticar al poder actual? La falta de interés de los estudiantes. Es que el mismo sistema ha llevado a que los estudiantes tengan falta de interés al respecto. Pero, o sea, es lo que les digo, o sea, los estudiantes por sí solos no piensan. O sea, ninguno de nosotros nació pensando por sí solo. Todos hemos, nuestra forma de pensar, esto es pensamiento materialista, ¿va? Al final es producto de las influencias materiales, de nuestro entorno, de nuestra experiencia de vida, de nuestro desarrollo histórico como personas, ¿verdad? Entonces, porque al final yo voy aprendiendo las influencias, mis primeras, mi vida, por ejemplo, ha estado influenciada por mi papá, por mi tía, por mis maestros de la universidad, por mis maestros, y todo ese eh, bombardeo de idea material se ha convertido en lo que yo pienso en este momento, pues, o me ha llevado a pensar de esta manera, me ha llevado a analizar, a ser como soy, como crítico, analítico y contestatario. Mi propia experiencia de vida me ha generado eso. En cambio ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Va? Y de hecho, o sea, el tema generacional, ¿va? ¿Cuál es la falta de interés? Porque antes sí había interés y porque ahora no hay mucho interés. Porque también ese es uno de los objetivos del sistema y de la cooptación de la huelga. Uno de los objetivos de la cooptación de la huelga a través de instancias de crimen organizado como las que vemos hoy, ¿verdad? Lo que hace es que el estudiante verdadero, consciente, con pensamiento crítico, pierda el interés de participar. Lo malo es de que ven como a la huelga como el único medio de participación estudiantil y porque también las asociaciones las han asesinado, les han quitado esa fuerza de organización, ¿verdad? Ya no hay una asociación de económicas que convoque representantes de salones como antes, por ejemplo. ¿Va? ¿Para qué? Para organizar grupos de estudio, para organizar actividades estudiantiles. Eso ya no existe. O dígame, bueno, dígame si existe, ¿va? Pero quiénes o cómo las organizan ahora. Me recuerdo, por ejemplo, cuando yo estuve, nosotros metimos una actividad que fue la del diplomado. En el 2012 fue que hicimos esa actividad y desde ahí empezó a hacerse esa actividad continuamente por la asociación. Primero nosotros luchábamos para que nos dieran un espacio dentro de la facultad. Me recuerdo yo contra las autoridades, creo que era Secaida el rector, no me recuerdo bien. Pero, o sea, nosotros estábamos pidiendo, no nos daban espacio para hacer este tipo de actividades, o sea, hacer repasos, hacer foros. Nosotros tuvimos al menos dentro de los años más movidos,
de la asociación, me recuerdo que fueron, en los que yo estuve fue del 2010 al 2012, ¿verdad? Porque fue donde más hicimos ese tipo de actividades. Me recuerdo que hicimos una actividad cuando termina este foro, no, pero cuando termina el diplomado de actualización tributaria que llegó a dar Sensat. Nosotros fuimos el primer canal con Sensat. De hecho, me recuerdo el doctor Edgar Canel, creo que se llama. Él era como que el director de toda esa cuestión de capacitación de la Sensat. Y con él fue que por varios años, desde 2010 para el 2012, estuvimos organizando esa actividad. O sea, empezamos el 2010 como conferencias independientes, me recuerdo. Y luego empezó, en el 2012 ya se volvió un diplomado de un mes. Y ahora creo que después cuando yo me salí de la asociación, ahí les digo cómo cambia la dinámica, ¿va? Porque me salgo yo de la asociación y siguió el diplomado unos años, me recuerdo, pero ahora ya no era que la asociación lo organizaba, ¿va? Ahora se había vuelto como una actividad que utilizaba el canal de comunicación de la asociación con Sensat para llevar la actividad a los estudiantes de administración. Creo que hay una clase en la carrera de administración en la que mira legislación, creo que es. Les llevaban ese diplomado a los estudiantes de administración, pero y lo organizaba todo el diplomado lo organizaba la administración, decano o escuela de administración. Pero ahora, pero quienes estaban ahí como supuestamente ayudando y dando la cara, los de la asociación, ¿va? Entonces ahí ya se empieza a ver cómo la, la administración salía a lucir un sombrero, va utilizando a los jamoncitos, ¿va? En ese momento, que siguen ahora los jamones ahí en la asociación, por supuesto, pero ya los empezaban a utilizar para sus fines, ¿va? Como, y es uno de los fines de estas personas que dirigen escuelas, que dirigen fin de semana, que dirigen todo eso, al final llevar ese tipo de actividades a los estudiantes es como que generarse una imagen a futuro para ser decanos, ¿va, mucha? Eso es lo que sucede con ese tipo de actividades. Entonces ahí ya vemos cómo hay alianzas entre, o sea, cambian los métodos de hacer las cosas y al final, ¿qué es lo que pasa? Desaparecen las actividades, porque lo que me comenta acá Bielman Antonio José, creo que es el licenciado Bielman, mucho gusto. Ya no existe, dice, esa actividad. Imagínense, desaparecieron la actividad. Entonces, ¿cómo van a estar interesados los estudiantes en pertenecer a una asociación que no hace actividades estudiantiles, que no hace actividades académicas, que solo se dedica a tomar parqueos en la época de huelga, que solo se dedica a lucrar con la huelga de Dolores? ¿Qué va a estar interesado el estudiante verdadero? ¿Verdad? Que busca un espacio de crítica y conciencia en la huelga de Dolores, y lo que se topa es crítica vacía, o sea, una huelga por moda, por pose. Gente que, bueno, claro, los traguitos siempre se los echaban, porque aquí vamos a ver también, o hemos visto dentro del desarrollo de esta lectura, que también ahí los estudiantes echaban sus traguitos, ¿va? Eso siempre ha estado y siempre ha existido en la huelga. Pero, o sea, había más crítica, ¿va? No era el objetivo ir a embriagarse a la huelga, no era el objetivo ir a lucrar con la huelga, el objetivo era denunciar a través de la sátira eh, los desmanes de los presidentes y de los gobernantes, ¿verdad? Y todas las fallas del sistema que mantenían las desigualdades, ¿verdad? Que existían en el sistema. Todo eso era parte de la crítica. Y la misma crítica interna hacia los rectores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van respondiendo a la pregunta de Lick? ¿Va? La falta de interés de los estudiantes crece a través de la imagen que los mismos huelgueros que tienen cooptada, que los mismos huelgueros que tienen cooptada la huelga con el beneplácito de autoridades universitarias, que a su vez tienen el beneplácito atrás de un sistema que le conviene mantener controlada hacia la universidad para que no exista una voz fuerte, un brazo disidente que tenga poder real y que pueda funcionar como un contrapoder contra el Estado, contra los poderes dominantes de nuestra sociedad, obviamente. Entonces, el interés se perdió a raíz de toda esa cadena de cooptación de la universidad y del movimiento estudiantil y de la huelga de Dolores, ¿verdad? Creo que ya me extendí un poquito más, me emocioné un poquito hablando más del tema, y les dejo para el día de mañana o para dentro de los comentarios si alguien, qué es lo que estábamos proponiendo hacer para el día de mañana. Hacer la misma actividad que hicimos ayer con las tarjetas, solo que ahora con los bonos.
¿verdad? Aquí estaban las tarjetas. De hecho, hoy todavía vimos una de las tarjetas en las que criticaban a uno de los rectores antes de que la universidad fuera autónoma, que es uno de los rectores de 1900, que también se llamaba Federico Mora, ¿verdad? En 1900 él fue rector del 27 al 29. Y esta imagen que ven en pantalla es con la que lo criticaban, es de una de las tarjetas que se usaban en la huelga aquí, como habíamos dicho en la solapa, a imitación del turno, y la tarjeta es de 1828, perdón. Pero mañana, pues, o el día que a ustedes les guste, tal vez mañana no van a poder conectar si no les gustaría perderse este episodio. Vamos a hablar de estos, miren muchas, los boletos de recaudación, los famosos bonos estudiantiles. ¿Verdad? Que fue una de mis, como les comenté al inicio en uno de los primeros episodios, fue una de mis primeras experiencias en las que a mí no me gustó estar ahí, ¿va? Como cerrando el edificio a puerta de un examen para obligar a los estudiantes a que compraran un bono. Y yo estaba de orden, como les digo, ese día yo estaba de orden y es puro menso ahí parado, pero participando. Y no, pero pues dije, no, esto no es, ¿va? Luego, afortunadamente, pues como les digo, fui conociendo cosas que me hicieron empatizar más con las causas sociales y con la lucha estudiantil. Pero ese ya es otro asunto. Y bueno, eso a raíz de, ¿qué les puedo comentar? ¿Cómo cambió todo eso después de ese episodio que yo viví? Al otro año, cuando ya el caballo no era el... No, en 2009 todavía hubo un cierre de edificios, pero yo me excusé. Fue el S9 que cerraron y yo me excusé porque yo dije, no, es que salí tarde del trabajo y yo ya no, por eso ya no llegué a cerrar el edificio, me excusé, me zafé de esa toma de edificio del S9. Después, cuando el caballo ya no estaba como coordinador de huelga, no se cerraron edificios, porque o sea, me recuerdo que los Lobos eran los presidentes de la asociación Lobo Mayor, Josué Molina, algo así se llama. Sí, así se llama, José Molina, el Lobo. Él era el presidente de la asociación y se había quedado que en la huelga no se iban a cobrar bonos, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente el estudiante iba a llegar al rifeato. Aunque recuerdo que esa vez, en 2000, si no estoy mal, 2009, 2010, no, desde la asociación, no, 2010, perdón, y 2011 no hubo rifeato. O sea, organizado por la asociación, porque el comité lo tenía el caballo. O sea, siempre hubo, pero sí había actividad huelguera. O sea, siempre estaban los dos comités. Lo que pasa que el caballo quería que él ser el comité oficial, me recuerdo yo, y nosotros con la asociación queríamos nosotros ser el comité oficial, en que no era que queríamos, sino que establecido está en los estatutos de las asociaciones, desde la AEU está establecido que los comités de huelga deben de ser designados por sus asociaciones, así como el honorable comité de huelga debe ser designado por la AEU, ¿verdad? Bueno, ya nos metimos a hablar más de otra historia, ¿va? Como les decía, la intención del día de mañana es leer los boletos de recaudación, o sea, los bonos, pero si hay otro día que a ustedes les interese mejor que pasemos la actividad, mejor coméntenlo y podemos seguir la lectura del, como tal de la narrativa de la historia de la huelga o tratar de analizar la sátira que está impresa en estos bonos como lo hicimos con las tarjetas, ¿verdad? Analizando su contexto histórico, analizando la carga ideológica que está impresa en la sátira, ¿verdad? Y analizando los mensajes y los simbolismos de estos bonos. Entonces, gracias Lick por sus comentarios, bastante valioso, nos llevó a un tema bastante interesante, a explicar por qué los estudiantes no pueden tener interés en participar en las actividades, porque también, claro, desde afuera ya se dan cuenta que la gente empieza a decir, ah, esa huelga, solo vagos, solo, porque así la verdad está dirigida por gente que no persigue el ideal y el fin primordial de la huelga, que es hacer sátira, que es hacer denuncia, que es hacer crítica y captar cuadros, porque al final esa era otra cuestión. La huelga era la actividad de captación de cuadros para el movimiento estudiantil y por eso el movimiento estudiantil murió, porque la huelga dejó de ser esa captación de cuadros de líderes estudiantiles porque miraban a los líderes en la huelga, o sea, les miraban potencial y después ¿qué? Los jalaban a las actividades de las asociaciones para pulirlos en liderazgo estudiantil, en discurso, en retórica, en debate y poder ellos luego ser los representantes o dirigentes estudiantiles. Y luego los que estaban como dirigentes antes que ellos pasar a la esfera política. Pero eso lo vi en un libro que habla sobre cómo estaba relacionada las guerrillas y las organizaciones guerrilleras y sociales de la época de la guerra interna con el movimiento estudiantil y así funcionaba el reclutamiento,
¿verdad? O sea, funcionaba a través de la huelga, empezaban, miraban al líder, miraban a los que tenían potencial, pum, los pulían en el movimiento estudiantil y el movimiento estudiantil se vinculaban, ya sea con las juventudes de esos movimientos o bien pasaban a formar parte ya de los cuadros políticos de los movimientos como tal, ¿va? El EGP, el FUR, la ORPA, y no estoy mal, no me acuerdo qué otro había, ejército y el PGT, Partido Guatemalteco al Trabajo. Esos eran los las cuatro organizaciones políticas que tenían, que reclutaban a sus cuadros a través de movimiento estudiantil y de la huelga de Dolores. Nos quedamos con eso el día de hoy, Lick. Muchas gracias por sus, ¿qué dice a usted por su actividad? Me parece muy interesante culturizar. Sí, mire, Lick, aquí estamos tratando nosotros, si usted quiere, si usted se sabe algo de la huelga, tiene experiencias como estudiante, de repente lo puedo invitar al siguiente, a la siguiente, ¿va? Si usted gusta también participar, aquí nos podemos conectar, usted puede también dirigirse a los estudiantes y comentar sus experiencias, las que usted ha tenido, las que usted tuvo como estudiante y las que usted ve ahora, cómo ve usted ahora la huelga ahora que es docente, ¿va? Yo lo vi ahí en unas fotos que se tomó con la Mara de los jamones, ¿va? Lamentablemente sí tengo que decirlo porque lo vi, pero, o sea, y tengo también no es una crítica personal, ¿va? Usted lo sabe, me imagino yo, sino que es una crítica general, ¿va? Porque al final la participación de las buenas personas en la huelga a como está actualmente, lo que hace es legitimar a los personajes que la tienen cooptada. Ese es el problema. O sea, la gente puede llegar, sí, quizás por moda, porque el mismo discurso de moda es el que han implantado estas gentes que tienen cooptada la huelga y no el discurso contestatario revolucionario que debería tener, con el objetivo de que el estudiante se acostumbre a eso, que es una moda, que es una tradición, que es cultura, y la crítica se diluya, ¿verdad? El verdadero pensamiento crítico se va diluyendo, entonces ellos pueden seguir legitimando sus negocios a través de la huelga con la participación de estudiantes que son buenos, ¿verdad? Que lamentablemente lo único que no han tenido es el despertar de su conciencia. Entonces, bueno, podemos, usted tal vez si usted nos quiere comentar en un futuro episodio su experiencia como estudiante y cómo lo ve ahora usted desde la docencia, en la huelga estudiantil, cómo participa, puede ser que usted participe de otros espacios, porque también, por ejemplo, yo conozco gente de la huelga que es vieja, que participa en un espacio que se llama Honorables por Siempre, ¿va? Y ellos llevan sus actividades de la huelga, ¿va? Aparte, siempre se organizan, hacen actividades como que rememorando los viejos tiempos de la huelga, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos por su atención el día de hoy. Creo que estuvo bastante interesante la plática y como les digo, creo que estuvo más fluida, creo que tuve menos partes donde me trabé. Y Lick, muchas gracias por sus ánimos y por su interés. Eh, como le digo, aquí estamos tratando, ¿va? De exponer, de, no somos expertos en la cuestión social, pero tratamos un poquito de hacer el análisis para que la gente despierte conciencia. Ese es el objetivo. Y si yo me equivoco en algo, también pueden corregirme, muchachos. O sea, como les dije en algunos de los momentos les he dicho en algunos momentos, estamos aquí todos para aprender y poder obtener más conocimiento entre todos. Si yo me equivoco en algo, me corrigen. Si hay algo que yo pueda mejorar, también aquí estoy abierto a escuchar. Por ejemplo, alguien me escribió el día de ayer, no me recuerdo su nombre, ya lo voy a buscar, le voy a mandar saludos mañana. Me escribió, mira, puedes mejorar, tu micrófono capta mucho ruido, me dijo. Lo hago, ahí está, correcto, bueno. Él me dijo, mira, tu micrófono hace mucho ruido, puedes ponerle estos filtros qué streaming, qué aplicación usas, me dijo él. Y le dije, mira, uso tal y tal aplicación. Entonces ponerle estos filtros de ruido a tu micrófono, me dijo. Va, yo se los apliqué. Entonces hay cositas así, si me pueden ahí echar la mano, ¿va? Yo voy ahí viendo, aprendiendo, ¿va? Y por último vamos a leer, dice acá Elic, mire, el tema de mi participación es independiente a los actores que menciono. Lo hago porque, claro, por supuesto, todo lo hacemos porque somos San Carlis. Es que eso es el tema, Lick. Yo no estoy diciendo que sea mala su participación, ni la de los estudiantes. Lo malo es de que personas que sí conocen o que sí van por un verdadero sentir de la huelga de Dolores terminan legitimando a las personas que la tienen cooptada por intereses diferentes.
Entonces, pero ¿cuál sería la solución? Ah, ahí está. Qué bueno que Lick hace buenos comentarios, porque entonces al final no podemos dejar morir nuestro patrimonio cultural. Y perfecto, está bien, no lo dejemos morir, pero entonces tampoco lo mantengamos como zombie, en manos del crimen organizado, básicamente, ¿verdad? Porque al final, los que se benefician, al final el mensaje ya no es el mismo, ¿verdad? El mensaje de la huelga ya no es el mismo. Ya no cala igual, ya no incomoda al poder. Porque por eso es que los dejan hacerlo con tanta libertad. Por eso es que el rector se siente cómodo con los huelgueros. Porque ahora son sus aliados, ya no son sus críticos. ¿Verdad? Entonces, y ellos lo que hacen es lucrar y aprovecharse de la huelga. Y sí, yo sé que entiende mi punto, ¿verdad? Pero entonces tenemos que, ¿qué podemos hacer? En lugar de estar aquí diciendo, si usted participa, legitima y no, que no podemos dejar morir, lo que tenemos que hacer es llegar, armarnos de valor y buscarle una solución. Si de verdad quisiéramos, si de verdad queremos tanto a la huelga como decimos, ¿cuál sería una de las soluciones? No, no vayamos a desfilar con esta gente, salgamos en un desfile aparte. Esa sería una buena solución, porque entonces contrastaría el desfile de los verdaderos estudiantes contra el desfile de las mafias que tienen acaparada la huelga, ¿verdad? Entonces, pero la cuestión es tener valor para hacerlo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias nuevamente. Licenciado, gracias por sus comentarios valiosísimos, porque abren muy buenos temas de conversación. Y como le digo, usted está invitado. Usted es uno de los licenciados que yo considero, bueno, considero que es un buen licenciado para empezar. Usted me dio clase a mí, el licenciado Bielma, me dio clases de auditoría 3, magnífico, para dar clases, excelente docente. Y pues tampoco puedo decir de Lick que ha estado de lado, al menos en lo que yo conocí a Lick en mis años de universidad, que haya apoyado, creo que apoyó una vez a Suárez. Puede ser que por inocencia, Lick, lo comprendo. Como nosotros apoyamos a Semilla, por ejemplo. Pero luego es como que se desmarcó un poco de toda la línea de Suárez. Formaron, creo, no sé si formaron a Unión de Estudiantes o Unión de Estudiantes decía apoyarlo a usted. No sé, va, pero la cuestión es que sí se desmarcó usted un poco de la línea de Pau, me recuerdo yo, ¿verdad? Y pues usted ha sido una persona que no ha tomado, por el momento, no ha tomado nunca, al menos yo así lo veo, ¿va? Como usted es candidato a decano, hay que decirlo. Usted no ha tomado ni partido con las personas que tienen acaparada la USAC, pero tampoco ha tomado al menos yo lo he visto así, no ha tomado una posición crítica hacia las personas que la tienen en el poder, que tienen, que tienen a la USAC cooptada, ¿verdad? Entonces ahí ha estado en un punto intermedio, ¿va? Y puede ser que eso le favorezca a usted como candidata a decano, pero esperemos que cuando llegue al poder haga cambios importantes. Espero que, a ver qué pasa. Pues si usted llega como decano, esperemos que haga cambios importantes en beneficio de la academia y del pensamiento crítico estudiantil y saber que desde las autoridades, porque ¿qué hacen las autoridades? Va? Ah, es que nosotros nos metemos en temas de huelga. Eso es una mentira. Las autoridades tienen el poder de poder meterse en ese tema. Pues tienen el poder de decir, porque al final las autoridades pasan un aporte a la huelga. ¿Y cuál sería el poder de la autoridad ahí para decir, sí, ahí podrían decir, miren, yo no reconozco a ustedes como comité de huelga, no les voy a dar financiamiento, no les voy a dar espacio para las actividades, ¿verdad? Entonces, eso esperemos de si puede algún día, quizás algún decano en la facultad llegar a tomar esa posición, ¿verdad? Si es que de verdad quieren defender la huelga como dicen que la quieren, ¿verdad? Y Lick, usted pues no sé, si usted haga, por eso esperemos que haga cambios positivos para la academia. En tecnología yo veo que usted se enfoca mucho en la tecnología. Entonces esperemos que hagan cambios a nivel tecnológico que sean de beneficio para la academia, ¿verdad? Sí, y le deseo éxitos en su campaña, por supuesto, y pues aquí si en algo no veo otro candidato mejor que usted, la verdad, por el momento. Ah, porque creo que está saliendo un Jorge, no sé. Pero hay uno de los electores de este Mazariegos que es ahorita. Hay uno de los electores que fue de Mazariegos que ahorita es candidato ahí a decano de la facultad. Y parece que Madrid también quiere ser candidato, pero Madrid es de la línea de Suárez, mucha Madrid es puro de Pau. Y con esa gente hay que tener cuidado. Miren Suárez dónde fue a parar. Candidato
derecha conservadora vamos, ¿va? Una derecha conservadora que tiene ese síntoma de fascista, ¿verdad? Porque si no miren las represiones de en el 2021 contra las protestas al presupuesto, eso es pura represión fascista de gente que tiene ese tipo de pensamiento. Y Suárez es así. Por eso está mezclado con esa gente. Y además que Suárez también fue uno de los partícipes en esa cooptación de la universidad en la elección de rector. Suárez es pieza clave ahí, en esa cooptación de rectoría. Entonces, no, si van a, miren, muchachos, si va a Madrid, Nel. No le recomiendo no votar por ese mendigo de Madrid, tampoco por ese doctor Byron. Saber, o sea, yo lo vi en el desfile de la huelga, estaba viendo el video y bien, Atusa iba en el desfile, ese doctor Byron lo entrevistan como que fuera estudiante. Ahí lo vamos a ver, porque lo vamos a ver en el desfile, habla y lo entrevista a la chava y sí que la libertad de expresión, que no sé cuánto, y habla puro borracho, la verdad. Y de último dice todo bien orgulloso. Yo soy decano de la Facultad de Económicas, dice. Bien, bolo, ni supo hablar, ni supo nada que es. No, no pudo dar una opinión lógica, ¿va? De la huelga de Dolores, porque iba bien bolo. ¿Ah? Es que decir que se puso tusa con los. Y no está mal que se pongan bolos, ¿va? Lo malo es de que hay gente que, a pesar de que nos ponemos bolo, no nos ponemos mulas. En cambio, este quiere decir que es burro. Es mula. Este bolo, no este bolo. Y además es títere. Porque él es una de las piezas también que está ahí como decano en funciones, acatando las órdenes de mafiarios. Nuevamente nos extendimos. Yo creo que voy a terminar el día de hoy. Y solo cerramos con el comentario de Lick, dando participación al foro que se está armando de poquito en poquito. Dice Elic, considero que todo es cuestión de tiempo, Alejandro Rodríguez. Así va a ser. Debemos promover el pensamiento crítico con las actividades que hace sumamente interesante para crear valor. Le agradezco mucho, Elic. Usted también siga desde la docencia ahí tratando de fomentar el pensamiento crítico. Comparte este contenido si considera que le puede ayudar a sus estudiantes a despertar el interés en las actividades verdaderas de la huelga de Dolores y en la verdadera historia, en el verdadero origen de la huelga, en lo que significa realmente para nosotros como sancarlistas, ¿verdad? Nuevamente a toda la audiencia que estuvo conectada y a los que nos van a ver en las futuras en los futuros días, porque el video siempre queda aquí grabado, pues muchas gracias por su atención. Que la Santa Chabela los bendiga con conciencia, con historia y pensamiento crítico. Nos vemos el día de mañana para ver si, ya sea, leemos los bonos, vemos esta simbología que hay inscrita en los bonos estudiantiles, o bien seguimos con la lectura de la narrativa de la historia de la huelga. Feliz noche, camaradas. Hasta el día de mañana.